Dios te bendiga. Esta es mi enseñanza en casa. Yo te voy a hablar del tema de consecuencias de la desobediencia y te voy a leer ahí en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 que dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Creo que todos de nosotros nos gusta de alguna manera ser bendecidos. Nos gusta ser exaltados siempre con lo que hacemos, y muchas veces presumimos de que somos muy bendecidos por Dios. Pero ¿te has preguntado si las bendiciones que tienes son de Dios o son resultado de tu esfuerzo? Porque también nosotros nos podemos esforzar para ser bendecidos. Hoy te voy a hablar de un rey que desobedeció a Dios, pero aún así buscó la honra. Porque todos de alguna manera queremos ser honrados con todo lo que hacemos, queremos ser prosperados en todo lo que hacemos, pero si vimos bien este texto dice que cuando yo escuche la voz de Dios atentamente, dice, entonces estas bendiciones te alcanzarán. No dice que yo me porto bien hoy y que ya mañana yo soy bendecido o que en ese mismo rato yo soy bendecido. Dice que me alcanzarán, porque yo debo de perseverar en la obediencia a Dios para que las bendiciones me alcancen. Mucha gente hoy se porta bien y le llega alguna bendición y decimos o presumimos, mira, Dios me bendijo. O a veces queremos humillar a otras personas diciéndoles que nosotros somos bendecidos por Dios y cuando tenemos un testimonio de desobediencia. Así que hoy te voy a hablar de un rey que desobedeció a Dios y aún así buscó la honra, aún así no reconoció que había desobedecido a Dios y de alguna manera Dios le disciplinó, pero él buscó la honra y aquí dice que es Dios quien te va a exaltar. ¿Qué es lo que nos exalta a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace estar bien con Dios o que la gente a veces nos admire? ¿O de qué manera Dios nos exalta? Es cuando le obedecemos. Si algo le gusta a Dios de sus hijos, es la obediencia. Yo creo que a todo padre de familia le gusta que sus hijos le obedezcan, más que hagan las cosas como Él las pide o las demanda, porque ellos tienen mejor experiencia. Cuando Dios nos pide algo, es porque nosotros lo podemos hacer más sencillo. A veces nos complicamos las cosas, pero Dios nos las enseña para que las hagamos más sencillas nosotros y mejores. Y mira, dice aquí que vendrán todas las bendiciones y te alcanzarán. Y eso debemos de creerlo, que en determinado tiempo nos van a alcanzar las bendiciones y que de alguna manera Dios nos va a exaltar cuando nosotros procuramos siempre obedecer a Dios, cuando nosotros a través del Espíritu Santo hacemos las cosas de modo que sean agradables a Dios y que Dios nos pueda bendecir de alguna manera. Te voy a contar la historia del rey Saúl. Un rey que Dios lo escogió de entre todos, un rey que Dios le dio la oportunidad de gobernar su pueblo, pero que este rey se elevó hacia Dios o olvidó para qué había sido llamado y para qué había sido puesto delante del pueblo de Dios. Y esta historia se encuentra ahí en primer libro de Samuel, capítulo 15, y te voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice así: Dios manda al profeta Samuel a darle una tarea. Y te voy a leer el versículo 1, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Acuérdese que el texto que leímos dice, si obedecieres a Jehová tu Dios y escuchares su voz y pusieres por obra. Son tres cosas las que nosotros debemos de hacer. Porque a veces escuchamos a Dios, pero no hacemos las cosas como Dios nos las pide. Y Dios lo que quiere es que estemos atentos a su voz. Dos, que hagamos las cosas como Él nos las pide. Entonces me alcanzarán las bendiciones y Él me exaltará cuando sea el tiempo. Así que Dios, aquí, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Fijémonos bien lo que le dice el profeta al rey. Jehová es quien te ungió, o sea, tú no, ni por tus méritos, ni porque tú hayas querido ser rey,
sino que Dios te ungió como rey sobre su pueblo de Israel. Ahora te voy a dar una tarea, como quien dice, para probarte si me quieres obedecer o si estás dispuesto a obedecerme. Fíjese que cuando el rey Saúl fue ungido como rey, dice la Biblia que él se sentía menospreciado, que él se sentía bajo estima ante sus ojos, pero Dios le vio algo bueno a él. Por eso Dios le dice: yo te escogí y te puse sobre mi pueblo. Ahora te voy a dar una tarea y quiero que estés atento a mi palabra, quiero que estés atento a mi voz, a lo que te voy a decir para que lo hagas. Y le manda a decir que castigue a Amalek, porque Amalek se estorbó a su pueblo cuando ellos iban saliendo de Egipto. Fue Moisés y le dijo que si les daba permiso a aquel rey de aquel pueblo, que si le daba permiso de cruzar por ahí, porque iban a llegar a la tierra prometida. Y este rey no quiso darle el paso al pueblo de Dios. En otra ocasión también, cuando Josué fue a la guerra con Caleb, que Moisés subió a la montaña donde aquellos hombres le ayudaron a levantar sus manos, también Amalek es un espíritu que te ataca cuando estás en desaliento, es un espíritu que te ataca cuando estás cansado y que te ataca por la espalda. Por eso Dios dice: destruye a Amalek, destrúyelo por completo, porque es un espíritu que cuando tú estás desanimado, que cuando tú estás afligido, estás cansado, ese espíritu te ataca para vencerte, para destruirte. Así que Dios le da esa tarea a este rey y le dice que destruya a Amalek. Punto 1, le dice: está atento a mi voz. Punto 2, un rey está para buscar el bienestar para el pueblo, no para buscar el bienestar propio, está para buscar el bienestar del pueblo. Así que Dios, ya que le da el lugar, le dice que vaya a terminar con este enemigo de su pueblo. Le dice que lo que va a hacer, le dice que es Dios quien lo va a castigar, no es él. Es Dios quien va a castigar a este pueblo o a este espíritu, pero en este caso era un pueblo. Y dice aquí en 1 Samuel 15:3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apropies de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le dice: termina con todo, con niños, con mujeres que estén de pecho, niños chicos, vacas, termina con todo, no dejes nada. Esa fue la orden de Dios que le dio a este rey. Y este rey va y empieza a hacer todo su ejército, empieza a juntarlos para ir a pelear contra este pueblo que Dios le había dicho que terminara con todo. Y muchas veces nosotros decimos que somos bendecidos por Dios cuando estamos desobedeciendo a lo que Dios dice. Por decirlo así, al principio este rey quiso obedecer a Dios. Hizo todo, juntó a su ejército y fue en contra de este pueblo. Pero fíjate bien, por eso muchas veces dicen: ten cuidado con quién tienes a tu lado o quién es el que te aconseja, quién es el que está ahí. Porque el pueblo hizo claudicar a este rey. El pueblo que tenía ahí rodeado a él le aconsejó desobedecer a Dios. Y este rey, que tenía la autoridad para no hacer caso, que tenía la autoridad para cumplir lo que Dios le había pedido, fíjate bien lo que pasó, que se dejó inducir, se dejó aconsejar por la gente que le rodeaba para desobedecer a Dios. Qué tremendo es que tú escuches la voz de otros y que no escuches la voz de Dios. Qué tremendo es que te dejes aconsejar por alguien que no tenga el Espíritu de Dios. Porque ese alguien siempre nos va a aconsejar lo que nosotros nos gusta o lo que nosotros queremos. Y mira qué tristeza de que este rey escuchó el consejo de quienes no debía escuchar y menospreció la palabra que Dios le había dado. Y qué tremendas consecuencias de haber escuchado el consejo de alguien que no debía, para desobedecer a Dios. Dice el versículo 8 y 9 de ahí de 1 Samuel 15: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek,
pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los mejores de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Chequemos bien. Dios le dijo: destruye todo, no dejes nada. Dios le dijo: hiere a Amalek, termina todo. Y mire aquí lo que hicieron. Tomaron vivo a aquel rey y perdonaron todo lo que ellos consideraron que era bueno. La codicia, mi amigo, la codicia a veces es mala, porque nos hace desobedecer a Dios. Dios estaba probando la obediencia de este rey fíjate bien, para confirmar su reino, para hacerle de un reino mayor, para hacerle de un reino mejor. Por eso Dios le dio esta tarea para probar a este rey y ver si era un hijo de confianza, ver si era un rey de confianza, para que Dios le pudiera soltar todo lo que Dios tenía para él. Dios prueba nuestra obediencia a Él. Pensamos que lo que Dios nos pide es malo y yo creo que yo soy mejor. Y empiezo a escuchar la voz de quien no debo de escuchar. Agarraron todo lo mejor del ganado. Y a eso muchos le llaman bendición de Dios. Fíjate bien, estaba desobedeciendo a Dios. Pero muchos, así hay gente desobediente a la palabra de Dios, desobediente al consejo de Dios. Lo hacemos a nuestra manera. Y luego creemos o presumimos de que somos bendecidos por Dios. A pesar de que sabemos que desobedecimos a Dios, hacemos creer que somos bendecidos por Dios. No nos engañemos, mi hermano. Cuando usted desobedece a la palabra de Dios, cuando usted no procura hacer lo que Dios pide, y como Dios no lo pide a través de sus pastores que ponen la congregación, o de sus maestros que les enseñan cómo hacer las cosas, y usted las quiere hacer a su manera y después presume que es bendecido por Dios, déjeme decirle que no fue Dios quien le premió. Quien le premió es el otro Dios de este mundo, que es el que le premia que usted desobedezca a su Dios. Qué tremendo es que desechemos la palabra de Dios. Porque mire lo que pasó con este rey. Le voy a seguir contando esta historia. Aunque allá en 1 Corintios 10 dice que esto nos sirva de ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos también hicieron. Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Porque un hijo de Dios, cuando sabe que Dios va a corregir a alguien, que Dios va a disciplinar a alguien, créame que nos duele primero a nosotros. Nos duele porque somos los que vamos a ir a enfrentar al Hijo de Dios. Somos los que vamos a ir a decirles qué hicieron mal y cuáles son las consecuencias. Dice esta historia que Samuel lloró toda la noche al saber la decisión de Dios, al saber lo que Dios había pensado para Saúl. Porque nosotros siempre queremos el bien para los hijos de Dios y Dios siempre quiere el bien para sus hijos. Pero qué tremendo es cuando escuchamos otros consejos que nos hacen desobedecer a Dios. Por eso este tema se llama la desobediencia y sus consecuencias. Miremos cómo este rey cree que va a engañar a Dios y al profeta, porque mire lo que le dice. Es que el ser humano cree que el hombre es quien le pide las cosas. El ser humano cree que es el hombre quien le está mandando que haga las cosas. Y no es así. Mire, Gálatas 6:7 dice: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Y este rey pensó que iba a engañar al profeta. Pensó que iba a engañar a Dios. Mire,
Dice aquí, veamos la respuesta al oír lo que le dijo este profeta. Vino pues Samuel, ahí versículos del 13 al 23. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjese bien lo que dijo este rey al ver al profeta: bendito seas tú, varón de Jehová, seas tú Jehová, yo he cumplido lo que me dijiste. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo, fíjese bien, quiso justificarse en lugar de reconocer que él había desobedecido. Es que el pueblo, dice, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para santificarlos a Jehová, tu Dios. Ya no era ni su Dios. Fíjese que Dios le dijo: yo soy el Dios que te puso por rey. Y aquí el rey le está diciendo: el pueblo perdonó todo lo mejor para santificarlo a tu Dios. No reconoció a Dios como su Dios y como su autoridad. Y dice: pero lo demás lo destruimos. Qué tremendo es que en lugar de arrepentirnos nos justificamos y decimos: es para Dios, es para honra y gloria de nuestro Dios. Esta bendición Dios me la ha dado. En lugar de reconocer que muchas de las veces lo obtenemos a base de desobediencia para con nuestro Dios. A pesar de que Dios lo había puesto como rey, este rey no le glorificó como su Dios. Así que toda persona que se le hace fácil desobedecer a Dios es porque no lo tiene como su Señor. Este rey pensó que él era rey porque era un hombre de guerra, era un hombre muy atractivo y era el más alto entre todo el pueblo, y pensó que por eso Dios le había dado ese lugar. Veamos la respuesta de Dios para la desobediencia de este rey. Versículo 16. Entonces Samuel dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Recordemos que Samuel lloró toda la noche, dialogando con Dios, negociando con Dios para que perdonara a este rey. Así que este profeta le da esta palabra, óigamelo bien, mi estimado oyente, para que se arrepintiera. Si usted logra arrepentirse cuando es amonestado por Dios, Dios le perdona y las bendiciones le alcanzan. Para eso es que Dios nos reprende. Miren lo que dice el versículo 17. Por eso le digo que Saúl se sentía menos ante sus propios ojos. Le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Le vuelve a decir: Jehová te ha ungido. O sea, no te pusiste tú te sentías menos. Dios fue el que te enalteció. Dios fue el que te dio ese lugar. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dios le estaba recordando la misión que le había dado, porque este rey le dijo: hice todo lo que Dios cumplió, lo que Dios me dijo, lo cumplí. Y aquí Dios le está diciendo: no lo cumpliste. Te dije que terminaras con todo. Qué bonito es cuando Dios nos dice que quitemos algo de nuestra vida, porque Dios considera que es un enemigo para nosotros, porque Dios considera que es algo que nos va a hacer que desobedezcamos a Dios, más cuando nos dice que no escuchemos el consejo de alguien que no tiene el temor de Dios, de alguien que no es enviado por Dios. Este rey se le hizo fácil desechar la palabra del profeta y escuchar lo que el pueblo le había dicho. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Porque aunque para este rey era algo bueno, ante los ojos de Dios era algo malo, porque le dijo: destruye todo. Porque mire, después le quería ofrendérselo a Dios. Quería justificar su desobediencia diciendo que se lo iba a ofrecer a Dios. No era así. Pero al verse reprendido
en lugar de arrepentirse, él se empieza a justificar. Aunque nosotros creamos que hacemos lo correcto, ante los ojos de Dios, mi estimado oyente, yo tengo que poner atención si es correcto ante Dios o no lo es, para que seamos bendecidos por Dios. Este rey, en lugar de arrepentirse y reconocer que desobedeció a Dios, mire su defensa. Chequémoslo en el versículo que sigue. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, ha obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Fíjese, volvió a decir: he hecho lo que Dios me dijo, y lo que traje es para ofrecérselo como una ofrenda. Pero mire la respuesta de este profeta, qué tremendo. Mire la respuesta. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que tus ofrendas, que tus sacrificios, que todo lo que tú hagas para Dios. A Dios lo que le complace es que le obedezcas. Muchas veces creemos que con nuestras ofrendas y que con nuestros diezmos y que seamos desobedientes, Dios como quiera nos bendice y Dios como quiera nos da todo. Pero aquí le dice: ¿tú crees que Dios se complace más en tus sacrificios, en tus ofrendas, que la obediencia? Es mejor la obediencia para Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo la idolatría, la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremenda consecuencia de la desobediencia. Dios te ha desechado porque desechaste la palabra de Dios. Lo que Dios te da, mi amado amigo, mi hermano, es eterno. Pero lo único que pide es la obediencia. ¿Qué es rebeldía? Déjame decirte que es rebeldía para que entendamos por qué Dios castigó a este rey. Rebelión significa levantarse contra una autoridad o un gobierno en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Dios le dijo: destruye todo, pero Él quiso perdonar. ¿Sabe por qué? Porque trajo a este rey como un trofeo, como decir: yo lo dominé, yo lo vencí, y traerlo como un trofeo cuando Dios dice: yo te exaltaré. Cuando tú hagas lo que yo digo, yo te levantaré. Pero este rey quiso agarrar su propio trofeo, trayendo a ese rey vivo. Y Dios le dijo: mal has hecho, mal has hecho. Te iba a confirmar tu reinado, pero así como desechaste mi palabra, yo también te he desechado para que seas rey. Por eso el profeta lloró toda la noche, por lo que había pasado con él, la decisión que Dios había tomado con este rey. ¿Qué es obstinación? Obstinación dice mantenimiento excesivo, firme, de una intención. Fíjese bien, mantenimiento excesivo, firme, de una intención. Dios le dio otra oportunidad diciéndole a este profeta: ¿no te dijo Dios esto? Y él volvió a decir: sí, lo hice como Dios me lo pidió. No reconoció que había desobedecido a Dios. Saúl se justificó diciendo que fue el pueblo quien había tomado todo eso. Y no reconoció: mi hermano, él tenía la autoridad. Él era el que iba a tomar las decisiones porque a él se le mandó, no se le mandó al pueblo. Cuando a ti Dios te pida algo, te ordene algo, hagámoslo y no escuchemos consejos de otros que no vienen de parte de Dios. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel.
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y el rey solo buscaba su propia honra, mi hermano. Aún así el rey, a pesar de oír todo lo que se le había dicho, aún así no entendió y él buscó su propia honra. Qué tremendo es cuando buscamos nuestra propia honra, cuando no dejamos que sea Dios que nos enaltezca. Mire lo que le dice al profeta, o sea, no le importó la sentencia que Dios le había dado. Mire lo que le dice al profeta, versículos 30 y 31. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Y le vuelve a decir: para que adore a Jehová tu Dios. O sea, hónrame, no me humilles. No digas esta palabra ante el pueblo. Vamos para adorar yo a Jehová tu Dios. No le importó lo que Dios le había dicho. No le importó la sentencia de Dios, porque él buscaba su propio orgullo. Dice esta historia que Samuel agarró una espada y agarró a ese rey y lo hizo pedazos. Porque cuando Dios te pide que quites algo de tu vida, mi estimado oyente, es por tu propio bien. Porque ese hombre lo único que estaba haciendo es que este rey se rebelara en contra de su autoridad, se rebelara en contra de Dios, y aún así le dice: hónrame ante el pueblo. Qué tremendo es cuando se desobedece a Dios, y más cuando tengo un llamado de parte de Dios. Este rey rechazó a Dios al ignorar lo que el profeta le dijo. Dios le retiró al profeta al rey. Nunca más volvió a ver al profeta. El profeta lo acompañó a hacer lo que él quería, porque era rey y era una autoridad. Pero nunca más este rey volvió a ver al profeta. Nunca más este rey recibió palabra de parte de Dios. Este rey terminó muy mal. Desde ese momento Dios lo desechó. La presencia de Dios se fue de su vida. Dice versículos 34 y 35. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel lloraba al rey, pero Dios se arrepentía de haberlo puesto por rey. Qué tremendo es cuando Dios te desecha, mi amigo. Tú crees que la desobediencia no tiene nada que ver, que porque tú tienes muchas bendiciones y que porque tú eres prosperado. Déjame decirte que es mejor recibir la honra de Dios que buscar nuestra propia honra. Dios lo que quiere es que reconozcamos que desobedecimos y que nos arrepintamos de todo lo que hacemos mal. Pero qué tremendo es que en lugar de arrepentirnos y reconocer nuestra desobediencia, culpamos a otras personas. Este rey hizo lo que hizo Adán y Eva allá en el Edén, cuando Dios les reprendió su desobediencia y le echaron la culpa a la serpiente. Este rey le echó la culpa al pueblo de Dios, a su ejército, al pueblo de ahí. El pueblo fue quien hizo todo y no reconoció que él era el que había desobedecido a Dios. Así que Dios se arrepintió de haberlo puesto por rey y le quitó su presencia, le quitó su unción, le quitó su espíritu. Y este rey, al final lo vemos buscando al profeta, pero el profeta ya había muerto. ¿Y sabe a dónde fue a dar? Por eso le dice: peor que el pecado de rebelión es igual que la adivinación. Así le dice Dios a este rey. Dice: como adivinación, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Vas a tener el mismo castigo que pueda tener un adivino, que pueda tener un hechicero. Vas a tener el mismo castigo. Este rey terminó consultando a una adivina para que Dios le hablara, porque Dios ya no le volvió a hablar. Espero que esta enseñanza te sirva para que busquemos el obedecer a Dios así como Él nos lo pide o nos lo demanda. Porque si lo hacemos, mi amigo, dice: estas bendiciones te van a alcanzar y yo te voy a exaltar en su debido tiempo.
Dios te bendiga en esta hora. Si quieres seguir escuchando más predicaciones, enseñanzas y devocionales, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales.